Hoy voy a empezar porque el día 19 de marzo se celebra los 200 años de la Constitución del 12. Por lo tanto, la Constitución del 12 os puede salir y vamos a empezar con la contextualización. Aquí estáis viendo la crisis de la monarquía y la guerra de la independencia, porque hay que situarla en ese momento. Primero recordar que empezamos con una introducción, luego después el desarrollo, que ya viene la Constitución del 12, y por último una conclusión. Vamos a ir empezando. Mirar, cuando en España estaban gobernando en el siglo XIX, estaban gobernando los Borbones. Recordar que el primer Borbón que había venido a España era Felipe V. En la época que se desarrolla la Constitución o que se va a hacer la Constitución, el que estaba gobernando, el rey que estaba gobernando, era Carlos IV. Es un Borbón, era hijo de Carlos III. Recordar que nosotros hemos dado Felipe V, no nos lo han pedido en selectividad, pero nosotros hemos hablado de él. Es el primer rey que viene, Felipe de Anjou. Luego gobernó su hijo Fernando VI, que fue un monarca bastante reformador, pero el rey más importante de todos los Borbones, que por eso nos lo han puesto, porque conectaba con el espíritu de la Ilustración, era Carlos III. Carlos III, con María Amalia de Sajonia, recordar que tuvo varios descendientes, muchos, y uno de ellos, su hijo mayor, es Carlos IV. Carlos IV podría haber sido un rey exactamente igual que su padre Carlos III en la línea despótica, pero recordar del despotismo ilustrado con grandes reformas, pero tuvo que medir fuerzas, tuvo que plantearse un problema que fue la Revolución Francesa. Entonces, Carlos IV se vio con una coyuntura internacional mucho más conflictiva que había tenido su padre. Eso es lo que va a hacer que el reinado de Carlos IV sea mucho más catastrófico, mucho peor que el reinado lleno de reformas y reformas económicas, reformas sociales, reformas políticas interesantes del reinado de su padre, Carlos III. Recordar que se le llama el mejor alcalde de Madrid porque se dedicó también a embellecer Madrid. La monarquía de Carlos IV, estamos aprovechando, los apuntes no están hechos por mí esta parte, aprovechando del libro de Santillana, el multimedia que nos dan, que desde luego es muy interesante. Mirar, la monarquía de Carlos IV estaba pues ya desprestigiada, primero por la crisis financiera de la corona, y luego porque recordar que primero hemos salido durante Napoleón Bonaparte. No, vamos a ver cómo os explico yo esto. Recordar que Carlos IV tiene que medir fuerzas porque justo el año que empieza a reinar Carlos IV, al año siguiente estalla un conflicto internacional importantísimo que es la Revolución Francesa. Recordar que os di un cuadro. La Revolución Francesa, con ella empieza la edad contemporánea, es en el año 1789, una fecha muy fácil de recordar, 1789. Bueno, pues al principio de la Revolución Francesa, España, Carlos IV tenía a un ministro, que era un ministro y además murciano, recordar, el conde de Floridablanca. Floridablanca era un hombre ilustrado que comulgaba con las ideas de la Ilustración, ideas de libertad, ideas de reforma, pero tiene miedo, cuando estalla la Revolución Francesa, ver cómo se estaba realizando esa revolución, y entonces cerró a cal y canto las fronteras españolas para que no entraran las ideas revolucionarias. Floridablanca cae del gobierno y le sustituyó también Aranda, que siguió en la misma línea. Entonces es a partir de, con Aranda, estando en el poder, hay varias etapas de la revolución, y en una de las etapas de la revolución, en la época del terror, muere en la guillotina Luis XVI y María Antonieta. Entonces, aquí en España se considera, daos cuenta que Carlos IV pertenece a la dinastía de los Borbones y Luis XVI de Francia también pertenece a la dinastía de los Borbones. Por lo tanto, aquí en España se considera una verdadera humillación la muerte de Luis XVI, como una verdadera campaña
como si fuese una cruzada. Los curas en las iglesias predicaban en contra de lo que estaba ocurriendo en la Francia revolucionaria, sobre todo en esa época que hemos visto que es la época del terror, que lo vimos en clase, porque además tenéis un cuadro de las distintas etapas de la revolución. Entonces es a partir de ahí cuando cambian de ministro y en lugar de Aranda está el ministro Godoy. Y ya con Godoy se decide entrar en la guerra. Al principio la guerra en contra de Francia pues se va ganando, pero hay un momento que en Francia se reacciona y las tropas españolas que habían entrado por varios frentes, tanto por el Pirineo Oriental como Occidental, entraban en forma de pinza hacia París, pues van siendo expulsados nuestros soldados. Y no solamente que son expulsados, sino que se entran en la península ibérica y en lugar de ir en contra de ellos, aquí en España se oyeron gritos de viva la libertad y esto da miedo. Es lo que hace que la política de Godoy inmediatamente cambie. Cambia porque también en Francia ha habido un cambio. El terror ha caído y entonces empiezan unos gobiernos moderados. Es la época del directorio, del consulado y del imperio. Entonces, a partir de ahí salimos aliados de Francia. Recordar que hay un tratado, bueno, salimos aliados de Francia por unos tratados que son los tratados de San Ildefonso. Napoleón, que es un personaje interesante durante la Revolución Francesa, el final de la Revolución Francesa, recordar que al principio fue cónsul, luego fue cónsul vitalicio, y por último, viendo que en Francia es admirado porque es verdad que hizo unos cambios muy positivos para Francia, se autocoronó emperador. Entonces Napoleón al principio se autoclama emperador porque necesita, para ser emperador tiene que tener un gran imperio. Entonces ahí nos necesita a nosotros. Y diréis, ¿y por qué nos necesita a nosotros? Porque Francia decretó, conquistó prácticamente toda Europa, casi toda Europa, y el único país que se le resistía era el Reino Unido, era Gran Bretaña. España teníamos una gran escuadra. Vosotros recordar, porque esto sí que lo hemos visto, que en la época de Fernando VI, dos ministros, Ensenada y Carvajal, se dedicaron a recuperar nuestra armada que había quedado muy diezmada desde la época de los Austrias y pues sí, desde la época de Felipe II con la Armada Invencible, pero luego también con los Austrias menores. Entonces, toda la gran preocupación de los Borbones es una recuperación interna de España. España es una península, necesitamos una armada importante porque todavía con los Borbones mantenemos toda América Latina y necesitamos una armada importante. Armada que empiezan a recuperarse ya desde Felipe V, pero sobre todo es en el reinado de Fernando VI, que se mantuvo como muy neutral en campañas internacionales, se dedicó mucho a política interior y hay una recuperación importantísima de nuestra armada. Continúa también en el reinado de Carlos III, recordar el Trinidad, que es el barco más importante del mundo en ese momento por su amplitud, equiparable pues sería luego después al Titanic. Y algo importante pues también los astilleros de La Habana, los astilleros españoles de Cartagena, del Ferrol, en el que se empieza a recuperar pues esa armada tan importante. Napoleón decretó contra Inglaterra el bloqueo continental y en el bloqueo continental nos necesitaba nuestra escuadra. Hay una guerra con Inglaterra, España salimos aliados de Francia y en esa guerra fuimos derrotados en la batalla de Trafalgar. Eso es lo que hace que Napoleón al principio nos ha utilizado como aliados, como grandes amigos, pero ya no nos necesita y en cierto modo nos utiliza. Por el tratado que estáis viendo ahí de Fontainebleau, pide Napoleón permiso a España para ocupar Portugal. ¿Por qué Portugal? Porque Portugal, todos los países, había decretado el bloqueo continental contra Inglaterra, un país que no es autosuficiente y el único que era aliado de Inglaterra es Portugal. Entonces Napoleón, como amigo de España y enemigo de Portugal, quiere invadir Portugal y nos pide permiso para traer las tropas, atravesar por nuestro país para llegar a Portugal.
Pero si os dais cuenta, aquí ocurre algo importante, y es que aquí en España Napoleón trae las tropas, pero las va dispersando por toda la península. Esto hace sospechar a la mayoría a muchos españoles que para ir a Portugal no era necesario el despliegue por toda España de esas tropas. Está haciendo sospechar que Napoleón nos está invadiendo. ¿Quién había hecho los pactos con Napoleón? Un ministro, recordar que es el favorito de la reina, de María Luisa de Parma, que es la mujer de Carlos IV, que es Godoy. Carlos IV tiene un hijo que es Fernando VII. Entonces parece que Fernando VII se ha dado cuenta que Napoleón nos está utilizando y que no solamente que va a invadir Portugal, sino que estamos siendo invadidos. Por lo tanto, ahí la familia real, Carlos IV, María Luisa e incluso Fernando VII, está en Aranjuez. Y entonces hay un grupo de una camarilla de nobles que hace que se amotinen en Aranjuez. Y Carlos IV le pide a su padre, le dice que la culpa de todo lo tiene por dejarse manipular por ese ministro que es Godoy. Aquí veis que significa la caída de Godoy. Y entonces Carlos IV tiene miedo y abdica en favor de su hijo Fernando VII. Todo esto ocurre en el año 1808, que es cuando en realidad va a comenzar nuestra guerra de la independencia. En Napoleón Bonaparte hay un motín en Aranjuez en el que Carlos IV cede la corona en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón Bonaparte, muy simpático, él dice, manda a su, no viene en persona, sino que manda a un cuñado suyo, Murat, para que invite a, entre comillas, recordarlo, porque todo esto lo hemos visto, invite a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona para dirimir sus problemas internos, porque en realidad Napoleón dice que no sabe quién es el rey, Carlos IV o Fernando VII. Entonces se los lleva invitados, pues ya os digo, ahí a Bayona. Sin embargo, ese mismo día, el 2 de mayo de 1808, se van a llevar al resto de la familia real. Y entonces el pueblo español, mientras que los reyes en Bayona no se portan a la altura de las circunstancias, porque ya veremos lo que hacen, el pueblo español sí que están viendo que se están llevando al resto de la familia real y que de invitación nada, sino que Napoleón nos ha invadido. Entonces va a comenzar de forma espontánea, de forma muy valerosa, de forma violenta, va a comenzar lo que se llama nuestra interesante guerra de la independencia en contra de los franceses. Resumiendo todo el rollo que os he dicho, es que Napoleón Bonaparte, en cierto modo, al principio somos aliados de Napoleón Bonaparte en la última etapa de la Revolución Francesa, pero luego para sus campañas internacionales Napoleón Bonaparte nos necesita, nos utiliza, somos derrotados en la batalla de Trafalgar y a partir de ahí ya Napoleón Bonaparte no nos necesita y es cuando empieza a utilizarnos. Cuando empieza un tratado interesante que es el Tratado de Fontainebleau, es cuando con el pretexto de invadir Portugal, pues en realidad nos invade a nosotros. ¿Qué ocurre en Bayona mientras tanto? Pues mirar, mientras esto está ocurriendo aquí en España, que el pueblo español se está levantando en armas, Carlos IV y Fernando VII no están a la altura de las circunstancias, porque Fernando VII tiene miedo de lo que está ocurriendo aquí en España y entonces Fernando VII cede la corona a Carlos IV, Carlos IV se la cede a Napoleón y Napoleón
se la cede a su hermano José I. José I, no sé si viene aquí empieza ya nuestra guerra de la independencia. Nuestros reyes están invitados por Napoleón en Bayona, mientras que España, de forma al principio desorganizada, pues se va a levantar en armas. Mirad, todo esto lo ha plasmado de maravilla un pintor que los que dais arte lo veréis muy al final, porque lo lleváis ya más al final de vuestros temas de arte, en el siglo XVIII, que es Goya. Goya era un afrancesado. Goya simpatizaba mucho con las ideas napoleónicas, con las ideas. Napoleón es un buen estadista, y todas las reformas que estaba haciendo en Francia, incluso las que José I hizo aquí en España, pues eran reformas que beneficiaban al país. Lo que pasa es que es un país ocupado y a los españoles no nos gustaban. Lo que pasa que luego Goya, cuando vio cómo se estaba portando aquí en Napoleón, pues inmortalizó en unos cuadros que hoy se encuentran en nuestra mejor pinacoteca, que es el Museo del Prado, dos cuadros enormes, de gran tamaño, de gran formato, que son el 2 de mayo, que se llama también la carga de los mamelucos, y el 3 de mayo, que es la que estáis viendo, que es el fusilamiento de la Moncloa. Y es que hay un montón de gente que se levantó en armas en contra de los franceses, y estos, en la montaña del Príncipe Pío, fueron fusilados. Ahí estáis viendo ese cuadro tan interesante de Goya. Vamos a ver la ampliación. Bueno, no se abre. Lo que os he dicho ahí, mirar, con las abdicaciones de Bayona, ahí Napoleón se lleva a Fernando VII y a Carlos IV a Bayona, pero allí en Bayona recordar que no se portan a la altura de las circunstancias, que es lo que he explicado antes. Fernando VII, que se había ido después del motín de Aranjuez, siendo rey de España, cede la corona otra vez a su padre Carlos IV, y Carlos IV cede la corona a Napoleón. El trono pasaba a manos de José I, y que era hermano de Napoleón. Mirad aquí, José I, cuando viene a España, no viene de vacío, sino que Napoleón Bonaparte, que era un buen estadista, hace que un grupo de nobles españoles vayan a Francia, y entonces, con ayuda de esos nobles, pero que era un grupo minoritario, redactó como una especie de constitución que se llama el Estatuto de Bayona. Lo que pasa que recordar que hay que distinguir entre lo que es una constitución y lo que es una carta otorgada. Una constitución es cuando está elaborada por todas las fuerzas que forman un país, por los diputados que hemos votado nosotros y que están divididos en distintos partidos políticos. Sin embargo, una carta otorgada pues son unas leyes hechas desde el poder. Por lo tanto, el Estatuto de Bayona es un código de leyes muy bien redactado. En algunos artículos se parece mucho a la Constitución que luego van a elaborar los españoles, que es la Constitución del 12, pero sin embargo no es una Constitución porque está elaborada desde el poder. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla la Guerra de la Independencia. Luego me diréis, todo esto es demasiado largo para ponerlo en una introducción de la Constitución del 12. Efectivamente, es muy largo, pero lo que tenéis que saber todos claramente es que cuando se elabora la Constitución, aquí en España al principio estaba gobernando Carlos IV, y ocurren unos acontecimientos. Carlos IV es un monarca borbón, es un monarca que podía haberlo hecho muy bien, pero tiene que medir fuerzas
con una revolución que es la revolución más importante, una de las más importantes de la historia, tanto que ha servido para marcar ahí esta fecha como el principio de la edad contemporánea, porque el mundo va a dar un vuelco enormemente de unas monarquías absolutas, de una sociedad dividida en estamentos, de pronto vamos a pasar a lo que es la edad contemporánea, a un liberalismo político y económico, y todo esto se debe a la revolución. Aquí en España estaba gobernando Carlos IV, que podía haberlo hecho similar al resto de los Borbones, y sin embargo pues tiene que medir fuerzas con un señor tan importante como es Napoleón. Napoleón, dicho en el lenguaje coloquial, prácticamente nos toma el pelo y nos invadió con el pretexto de invadir Portugal. Esto tenéis que aprenderlo a sintetizar, sintetizarlo, lo que pasa que tenéis que saber más para poder aprender a luego después resumir. ¿Qué ocurre en la Guerra de la Independencia? Que los reyes no se han portado a la altura de las circunstancias. Fernando VII y Carlos IV en Bayona se lo pasaron, recordar, no estaban encerrados en mazmorras, se dedicaban a la caza, se dedicaban al buen comer, y sin embargo, lo único que no tenían libertad de acción, pero no estaban presos, no os creéis, con la sensación de que estaban metidos en calabozos, sino que Napoleón Bonaparte los envolvió muy bien, de tal manera los rodeó de ciertos privilegios para que estuviesen cómodos y no tuviesen ganas de conspirar. De hecho, no mandaron una misiva a España para indicar que estaban presos. Mientras tanto, los españoles, creyendo que sus reyes estaban viviendo prácticamente ahí en mazmorras, pues desencadenaron una guerra que fue muy valerosa por parte del pueblo español, que es nuestra interesante Guerra de la Independencia. Mirar, al principio Napoleón no viene en persona, considera a España, en otras campañas internacionales en Europa sí que había participado, pero al principio manda a sus generales y él no viene en persona. Pero la derrota de las tropas en Bailén por la guerrilla española hace que Napoleón venga a él con su gran armada, incluso en persona, a luchar contra España. Entre el año 1808 y 1812, pues recordar que conquista casi todo el territorio español. Al principio, los españoles, de forma desorganizada, se habían organizado en juntas, que creo que viene ahora por detrás, empiezan a organizar la guerra. Es una guerra tipo guerrillas. Lo único que luego después una serie de juntas piden ayuda a Inglaterra, y entonces con ayuda de Inglaterra pues el ejército español prácticamente va a ser derrotado. La única zona no ocupada va a ser la zona de Cádiz. A ver, otra cosa importante que os quiero decir es que, mirar, al principio las tropas españolas se habían... Perdonad un momento, que voy a ver lo que viene. Es que esto yo lo hubiera puesto después, pero como estoy viendo los multimedia, iba a ver... Mirar, resulta que Napoleón Bonaparte al principio menosprecia, piensa que España hemos sido engañados y que España se va a portar exactamente igual que había ocurrido con sus reyes. Y se encontró un zapato a su medida, porque el ejército España fue muy valerosa. Al principio, como luego vamos a ver ahí con la organización de las juntas, pues al principio hay una desorganización. La guerra es una guerra de guerrillas. Todo el pueblo, España estaba como muy dividida en estamentos, nobleza, clero, el estado llano, y había como una separación de estamentos impresionante. Sin embargo, aquí se olvida a qué
estamento perteneces, no importa que seas noble, que seas del clero, que seas del Estado llano, un campesino, todos se van a unir en armas en contra del gran invasor. Entonces, al principio se organizan juntas y estas juntas se van organizando mejor de tal manera que se va a conseguir en esas juntas pedir ayuda a Inglaterra. Los ingleses no porque tampoco sean una ONG y digan vamos a ayudar a España, es que les interesa porque son los grandes enemigos de Francia. Entonces mandan al duque de Wellington y prácticamente desembarca por Cádiz, que es la zona que no había sido ocupada porque prácticamente toda la península es ocupada por los franceses, pero hay sitios importantes, es decir, los españoles fueron súper valerosos. En Zaragoza y en Gerona resistieron para intentar que la gente del sur mientras se fuesen preparando. Y esto, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, ha relatado como nadie lo que fueron los sitios de Zaragoza y Gerona. La gente, los franceses tuvieron que entrar casa por casa expulsando a los españoles que mientras que tuvieran un fusil no se rendían al enemigo. ¿Qué hicieron con estos sitios de Zaragoza y Gerona? Pues en cierto modo dar tiempo a la gente del sur a que se preparasen para poder expulsar a los franceses. Es verdad que Napoleón Bonaparte viene aquí en persona, pero tiene que salir porque sus campañas internacionales y sobre todo la campaña en Rusia debilitó a los franceses y tiene que mandar parte del ejército de Francia también para luchar en otros frentes. Entonces la derrota de Arapiles en el año 1812 bajo la dirección del duque de Wellington pues hace que las tropas españolas venzan a Napoleón y su hermano José I, que estaba primero en Madrid, luego se tuvo que refugiar en Vitoria, pues tenga que salir de España. Por el Tratado de Valenciennes finalizaba la guerra y ya es cuando vuelve y empieza el reinado de Fernando VII. Recordar que al Fernando VII, que lo hemos dado ya, se le llama el deseado porque todas las fuerzas políticas que había en España estaban esperando que llegara. Y diréis, ¿y quién estaba esperando? Aquí en España durante la Guerra de la Independencia hay algo muy importante y es que han surgido los partidos políticos. Y entonces esperaban a Fernando VII, por un lado, los absolutistas, que querían que volviese todo como había sido en épocas anteriores de los Borbones, y por otro lado estaban también un sector muy importante que ha surgido durante la Guerra de la Independencia, que son los liberales, que habían elaborado algo importantísimo, que es la Constitución del 12, de la que vamos a hablar, que lo esperaban para que el rey sancionase. Sancionar no quiere decir castigar, sino en el lenguaje constitucional quiere decir aprobar la Constitución del 12 que se había hecho. Es decir, que España, de una España absolutista, estamental y atrasada, se convirtiese en un Estado liberal y con unos sistemas iguales que habían hablado los ilustrados, de igualdad, de libertad, de fraternidad, esas características tan importantes. Yo esto lo hubiera puesto después, lo que pasa es que como son multimedia lo han hecho, mirar cómo se organiza la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia fue, por un lado, una verdadera guerra de expulsión, porque tú tratas de expulsar al enemigo, pero también es una verdadera revolución. En el momento que está ocurriendo la guerra, se están produciendo aquí en España unos cambios muy importantes. Mirar, para organizar la guerra, al principio se van creando unas juntas, lo que os he dicho antes. Napoleón Bonaparte, con el pretexto de invadir Portugal, firma el Tratado de Fontainebleau, lo firma con Godoy, que era un hombre ambicioso al que se le había hecho ciertas promesas de nombrarlo rey de una parte de Portugal, y en cierto modo nos engaña. Sin embargo, aquí España inmediatamente se organiza. Al principio son juntas locales, en cada zona pues se van formando gente para luchar contra el invasor. Poco a poco se van organizando mejor y se van formando unas juntas provinciales.
Las juntas provinciales de cada provincia irán, todo esto, invadidos por Napoleón. Las juntas provinciales se irán coordinando y entonces formarán una junta central. En la Junta Central formaron parte de esa Junta pues gentes que habían sido importantísimos en el reinado de Carlos IV, por ejemplo, de Carlos IV y de Carlos III. Por ejemplo, el conde de Floridablanca, que sabéis que había sido ministro de Carlos III y luego lo fue también ministro de Carlos IV. Jovellanos, recordar que también había participado en la elaboración de proyectos de reforma agraria durante el reinado de Carlos III. Son gente muy ilustrada y además son gente preparada, que son los que coordinan, en cierto modo, esa Junta Central. La Junta Central lo que pretende, desde luego, es organizar la guerra mucho mejor organizada y además que con las juntas locales y provinciales y además buscar respaldo en Inglaterra para pedir ayuda para poder luchar contra el invasor. Luego, en la guerra es lo que os he dicho. Al principio no están organizados. El ejército oficial está siendo escogido por Napoleón Bonaparte. Y entonces lo que hace es que la manera de luchar es la guerrilla. La guerrilla tiene de bueno es que estaban desorganizados, pero conocían el terruño, la tierra. Es un poco como en la época de la romanización lo que ocurría con los lusitanos, con Viriato. Conocían el terreno y tuvieron jaque a los romanos. Pues aquí ocurrió lo mismo. La gran armada, el ejército tan preparado por Napoleón, pues va a ser derrotado en muchas de las veces con la guerrilla. La guerrilla la integran, ya os he dicho, todo tu grupo de estamentos y lo que van es escondidos, pero no por miedo, conociendo el terreno, asaltando convoy de los franceses, creando conflictos en la gran armada francesa, hasta que acabaron siendo regulados todos ellos por la Junta Central. Pero recordar que guerrilleros importantes luego van a ocupar un papel también destacado en el reinado de Fernando VII. La Junta Central lo que quería era organizar la guerra. Recordar que la Junta Central al principio se estableció en Aranjuez, cerca de Madrid, donde estaba el gobierno de José I. Pero luego después, conforme Napoleón y el ejército napoleónico va conquistando todo el territorio, se refugia ahí en los apuntes ha puesto en Cádiz y Alicante, que eran las dos zonas no ocupadas, pero en realidad la única zona no ocupada es el sur del sur, que es la zona de Cádiz. Y entonces allí en la zona de Cádiz lo que pretenden la Junta Central se disuelve la Junta Central porque eran demasiados miembros y entonces se forma un Consejo de Regencia. Y ese Consejo de Regencia lo que quiere es convocar corte por sufragio universal y lo que intenta es elaborar una constitución. ¿Qué es lo que pretenden? Que cuando vuelva ya Fernando VII, que ellos consideran que ha sido el rey que se ha dado cuenta de que hemos sido invadidos y por eso ha habido ese motín en Aranjuez, cuando vuelva Fernando VII, no vuelva ya como un monarca absoluto, sino que vuelva con un monarca mucho más moderno. Habrán elaborado algo que en plena guerra de la independencia tiene mucho mérito, que es lo que es la Constitución de 1812. Luego observar que ahí os pone patriotas, liberales y afrancesados. Mirad, aquí en España se han formado algo también importante, que es en plena guerra de la independencia distintas maneras de interpretar el mundo y entonces de interpretar la historia. Por un lado están los afrancesados. Los veis que están aquí en la parte de arriba, los afrancesados. Esto lo tenéis también en unos esquemas que yo os he hecho. ¿Quiénes son los afrancesados? Pues los que simpatizaban con José I, con las ideas de José I y con el Estatuto de Bayona, elaborado en Bayona bajo el poderío de Napoleón Bonaparte. Hay afrancesados que lo eran por convicción, gentes que simpatizaban con la modernidad traída
por Napoleón I y por su hermano José I. Ese grupo son los afrancesados. Por otro lado, pues estaban los patriotas. Y los patriotas, aunque aquí ponga patriotas y liberales, los patriotas estaban divididos en dos grupos. Unos que querían que volviese Fernando VII y Carlos IV, pero sin que nada cambiase, y por otro lado estaban los liberales, estos serían los absolutistas dentro de los patriotas, y por otro lado estaban los liberales, que lo que pretendían era que volviese Fernando VII, pero ya no como habían sido los Borbones, monarcas absolutistas. Los últimos Borbones eran déspotas ilustrados porque era dentro del absolutismo hicieron reformas muy buenas desde el punto de vista económico, social, cultural, pero lo hacían desde el poder. Es lo que se llama el despotismo ilustrado. Esa frase que decís muy de memoria, todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Es decir, que hicieron reformas necesarias para la nación, algunas de ellas muy interesantes, pero sin embargo no consultaron con el pueblo. Los liberales lo que pretendían era continuar con esa reforma, pero contando con el pueblo, con una representación de la nación. Por eso lo que hace la Junta Central es disolverse, crear un consejo de regencia formado por 5 miembros y esos 5 miembros convocar a cortes. Y esas cortes elaborarían ya una constitución que será la primera constitución española. ¿Veis? Aquí está lo que creía que no salía, es ante la ocupación francesa los españoles adoptaron dos actitudes. Los patriotas eran contrarios a José I y divididos en liberales y absolutistas, y los afrancesados eran favorables a José I. Os he dicho antes que había afrancesados que en realidad simpatizaban con las ideas de los franceses. Por ejemplo, hay un escritor, Leandro Fernández de Moratín, que era completamente afrancesado. Goya, os he dicho que al principio Goya era afrancesado, simpatizaba con las ideas de los franceses, pero cuando ve la actitud que está tomando Francia invadiéndonos, pues va a ser contrario. Cuando ve los fusilamientos que se estaban produciendo, Goya luego después va a pintar unos grabados interesantes que son los desastres de la guerra y dos cuadros, como os he dicho antes, que era el 2 y el 3 de mayo. De todas maneras, cuando llega Fernando VII, aunque Goya fue pintor de cámara de Fernando VII, luego se exilió a Burdeos, lo mismo que salió también a Burdeos Leandro Fernández de Moratín, por miedo pues a las represalias que pudieran tener Fernando VII y otros monarcas. Bueno, ahora hablamos ya, fijaos, todo eso es la introducción. Vosotros tenéis que aprender a sintetizar. ¿Cómo sintetizaría yo? Pues diría simplemente que la Constitución española se elaboró en un momento crucial en nuestra historia de España, que fue durante la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia se produjo durante el reinado de Carlos IV y tuvo que ver mucho, primero con la ineptitud de Carlos IV y sobre todo de su ministro Godoy, y tuvo que ver también mucho la actitud de los reyes, que no supieron estar a la altura de las circunstancias y se dejaron invadir España con el pretexto de invadir Portugal. Los españoles sí que estuvieron a la altura de las circunstancias y primero con una organización de guerrillas y luego después ya mejor organizados en juntas locales, provinciales y al final la Junta Central, pues se van a encargar de preparar una guerra, de organizar una guerra bien y buscar aliados para poder acabar contra Napoleón Bonaparte, y por otro lado se van a encargar de elaborar algo importantísimo que es la primera Constitución, que es la Constitución del año 1812. Aquí estáis viendo personajes importantes que surgen durante el reinado de miembros que elaboran la Constitución. Estáis viendo a Muñoz Torrero, que era porque esto es importante, ¿quiénes acuden ahí? Bueno, Diego Muñoz Torrero, luego después hablaremos de él. Y luego también un personaje importante,
que va a ser Agustín Argüelles. Ellos ocuparon un papel destacado como miembros de los primeros representantes de la Constitución de Cádiz. Mirar, ¿quiénes acuden quiénes forman parte de esa Constitución? La Constitución de Cádiz se empezó a elaborar en plena Guerra de la Independencia. La Junta Central estaba en Cádiz. Se disuelve y se forma un Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia convoca Cortes por sufragio universal. Y entonces acuden. No todo el mundo, daos cuenta que estamos en plena guerra de la independencia. Por lo tanto, acuden la gente pues más valerosa, la gente más politizada, en un momento que la política todavía no es excesivamente importante. Pero ahí estáis viendo un gráfico que para que veáis luego por qué va a salir determinados puntos de la Constitución. Mirad, hubo una mayoría de eclesiásticos. Luego también hubo gente de profesiones libres, por ejemplo, abogados, funcionarios, catedráticos, ahí estáis viendo el gráfico. Algunos nobles, militares nobles también, y algunos marinos. Estáis viendo ahí, es un gráfico de la gente que acudió a las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, va a salir una Constitución pues con algunos aspectos importantes en el plano religioso. Fijaos la cantidad de clérigos, como por ejemplo Diego Muñoz Torrero, que acudieron a esas Cortes. Mirad, ¿qué es una Constitución? España no había tenido constituciones, sí había tenido leyes. Pero una Constitución, lo estáis viendo ahí, es un conjunto de leyes fundamentales elaboradas por el pueblo para regir el destino de una nación. La primera Constitución elaborada en España comenzó en el año 1810 y finalizó el 19 de marzo de 1812. Se elaboró en Cádiz, en la isla de Cádiz, en San Fernando. Y cuando se termina de elaborar, la gente que estaba en Cádiz y estaba súper contenta de ver que se había elaborado un documento de leyes importantísimo para regir los destinos de España, fue el 19 de marzo. Sabéis que el 19 de marzo es el día de San José, y entonces esta Constitución, las Constituciones no tienen nombre, pero esta Constitución se le conoce con el nombre de la Pepa, porque la gente al salir aprobada la Constitución, dijeron viva la Pepa. Mirad, en toda Constitución hay unos puntos esenciales. Entre los puntos esenciales que estáis viendo es el tipo de soberanía, si hay parlamento, cortes, la forma de gobierno, si hay división de poderes, qué tipo de sufragio hay, si hay derechos fundamentales, y hay algunos otros datos. Esto lo vamos a poner en todas las constituciones que vamos a dar en España. Mirad, lo ideal también en una nación es que unas leyes fundamentales sirvan para siempre. Sin embargo, en España, ya lo veréis, y esto además lo estamos viendo porque estamos ya por el reinado de Isabel II, que aquí en España lo hemos hecho muy mal. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución y tiene la misma constitución desde que se elaboró en la época de su independencia. Sin embargo, en España hemos tenido nuestro derecho constitucional es terrible, sobre todo durante todo el siglo XIX, porque cuando llegaba un partido político moderado se elaboraba una constitución de corte moderada, y en cambio cuando llegaban los progresistas pues elaboraban una constitución de corte más de izquierda. Esto es terrorífico. Esto solo ocurre en países que no están acostumbrados al juego democrático. Lo ideal es que una constitución sirva para todos los partidos políticos. Por ejemplo, España ahora, y pese a lo que la gente diga, algunos piensan que las cosas van mal, van mil veces mejor que en todo el siglo XIX. Mirad, la última constitución que tenemos, en la que ya todos habéis nacido, con la que todos habéis nacido, es la Constitución del año 1978. Pues esa Constitución, que dura hasta la época que estamos, 2012, y esperemos que dure mucho más, es la misma y ha servido para distintos partidos. Os lo he comentado en clase.
Cuando se muere Franco, se elabora esta Constitución, se empieza a elaborar esta Constitución en el 75 y se termina en el 78, y entonces esta Constitución, que sepáis que sirvió para el primer partido que salió votado después de la muerte de Franco. Fue un partido de centro, era la UCD, dirigido por Adolfo Suárez. Luego después sirvió para el gobierno, para un gobierno de izquierdas, para el gobierno de Felipe González, un gobierno socialista. Después sirvió para un gobierno del PP muy moderado, de derechas, que era el de Aznar. Ha servido otra vez para el gobierno de Zapatero y ahora está sirviendo para el gobierno de Rajoy. Eso es lo ideal en un país, que una Constitución con modificaciones, con enmiendas, pues sirva para todos los partidos, para todo el elenco político, para todos los partidos políticos. Sin embargo, en España hemos tenido en nuestro derecho constitucional, ya os he dicho, durante todo el siglo XIX, pues distintas constituciones, como iremos viendo. Ahora bien, esta es importante primero porque ya os digo que el día 19 de marzo, y estamos ahora en febrero, el 19 de marzo van a hacer los 200 años de que se hizo este texto constitucional, que es el primero, que además sirvió de modelo para posteriores constituciones. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Mirad, esto es importante. Vosotros a lo mejor no le veis mérito, pero no es lo mismo una carta otorgada, que es que por narices un gobernante te imponga las leyes, o unos derechos fundamentales, como en la época de Franco, que era un dictador, que una Constitución. Una Constitución tiene un mérito impresionante porque es la primera vez que en España se forman partidos políticos. Daos cuenta que se habían formado dos partidos políticos. Los afrancesados en el momento no participan ni mucho menos en esta Constitución, porque los afrancesados se están rigiendo por el Estatuto de Bayona, mientras que en España se está elaborando esta Constitución que luego va a servir debería de servir para las otras fuerzas políticas que lo han elaborado. Los absolutistas, que en realidad acuden allí a Cádiz para gestionar la guerra, pero también participan en la elaboración de esta Constitución, y por otro lado los liberales, que son los que intentan, pues que aparte de intentar buscar alianzas para terminar la guerra, elaborar este texto constitucional. Entonces os digo que es muy importante porque acuden esos dos partidos políticos, esas dos maneras de concebir la vida, unos absolutistas que quieren que todo que se quede como estaba, y otros que quieren montones de cambios, tal y como habían dicho los ilustrados que estudiaste el curso anterior. Recordar Rousseau, recordar Montesquieu con su separación de poderes, recordar a Locke con toda esa idea de separación de poderes, que son lo que en cierto modo se va a plasmar aquí en esta Constitución. Entonces es muy importante porque, fijaos, la soberanía es nacional. En su artículo 13 dice: la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. El pueblo decide el tipo de gobierno que quiere tener. Fijaos qué importante es que la soberanía ya no reside en una persona, en la monarquía absoluta, sino que la soberanía reside en la nación, en el pueblo, y es el pueblo, a través de sus instituciones y a través de sus votaciones, los que van a decidir la forma de gobierno que vamos a querer tener. Ya veréis que la forma de gobierno que queremos tener es una monarquía pues bastante moderada. Vamos con el Parlamento. Mirar, en España había habido cortes. Recordar, desde la Edad Media teníamos aquí unas cortes, y en las cortes estaban integradas de forma distinta, estaban por estamentos. Por un lado estaban los privilegiados y por otro los no privilegiados. Pues ahora, rompiendo con esa separación de estamentos, aquí en la Constitución del 12, a la hora de integrar a sus representantes, se hace en una sola Cámara. Entonces a esto se le llama unicameral. Veréis que luego va a haber otras constituciones en los que, en lugar del Parlamento o Cortes ser unicameral, son bicamerales. Será el Congreso y el Senado. Actualmente tenemos Congreso y Senado. Sin embargo, en la Constitución del 12 las Cortes van a ser unicamerales.
se integran por las Cortes que tienen la iniciativa legislativa. El rey inauguraba y clausuraba sus sesiones, pero no podía estar presente en las deliberaciones, ni suspender ni disolver sus sesiones. Las Cortes aprobaban los presupuestos y los tratados internacionales y se encargaban del mando del ejército. Es decir, la Corte es el Parlamento y el Parlamento está integrado por los partidos políticos. El rey presidía las Cortes, siempre la inauguraba y clausuraba sus sesiones, pero luego el rey no estaba presente, como no está presente actualmente, en las deliberaciones, ni podía suspender ni disolver sus sesiones ni nada de eso. ¿Y qué misión tienen las Cortes? Pues legislar, hacer las leyes y además aprobar los presupuestos del Estado, hacer tratados internacionales con respecto a otros países, y se encargaba también del mando del ejército. En realidad, la monarquía está totalmente limitada por el poder de las Cortes. Vamos a ver qué forma de gobierno han decidido los españoles. Daos cuenta que la soberanía es nacional y la nación podía haber optado por distintas formas políticas. Sin embargo, en esta época todavía no han surgido partidos excesivamente de izquierda y entonces la forma de gobierno que se ha impuesto es la monarquía. Cuando dice monarquía moderada, el rey tiene poder, pero todas sus decisiones deben de pasar por sus ministros. Esto quiere decir, mirar, el rey en esta Constitución es una monarquía parlamentaria, es decir, el rey tiene que cumplir lo que le diga el Parlamento o Cortes, pero el rey, o lo que haya legislado las Cortes, pero el rey tiene más poder en esta Constitución del 12 que el rey actual. Me refiero a Juan Carlos, que la Constitución del año 1978, porque el rey actualmente prácticamente no tiene ningún tipo de poder. Lo único que puede el rey es elegir su casa, la gente que forma su entorno inmediato, porque el rey reina pero no gobierna. Y sin embargo, en esta época al rey se le da ciertas funciones, porque tiene derecho a veto. Además, algo importante es que el rey es el que firma todas las decisiones, pero el rey no puede equivocarse, entonces todo tiene que estar refrendado por los ministros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el rey no puede equivocarse nunca. Si algo ha ocurrido mal en la Constitución, quien se la gana son los ministros. Es para que lo entendáis en el lenguaje coloquial. Entonces, empezando por todo, la soberanía es nacional. El poder no la tiene el rey, sino que lo tiene el pueblo. La forma de política que elige el pueblo para ser gobernado es una monarquía. Es una monarquía en la que el rey ya no tiene poder absoluto, pero es una monarquía en la que el rey tiene un poco más de poder que tiene en las monarquías actuales, porque el rey tiene derecho a veto. El rey se considera el jefe, tiene el poder ejecutivo, gobierna con los secretarios de Estado, pero todo lo que haga el rey, todos los documentos firmados por el rey, en este caso sería Fernando VII cuando vuelva, tienen que ser refrendados por los ministros. Luego, algo muy importante. Es que en la época anterior, en lo que se ha llamado antiguo régimen, el poder lo tiene solo y exclusivamente el rey. El rey tiene todos los poderes, tiene la monarquía. Recordar que había habido una evolución desde lo que eran las monarquías feudales de la Edad Media hasta la monarquía autoritaria de los reyes católicos, la monarquía autoritaria que quiere ser absolutista de los Austrias, pero no lo es porque hay organismos que merman su poder, a la monarquía absoluta que sí que implantan los Borbones. El primer Borbón que implantó la monarquía absoluta fue Luis XIV, el Rey Sol, el que dijo el Estado soy yo. Y sus sucesores, como es Felipe V, aquí en España impusieron también la monarquía absoluta. Pues bien, ahora esas monarquías absolutas quedan completamente rotas con la separación de poderes. Es decir, aquí ahora va a haber un poder ejecutivo que lo tiene el rey con sus ministros,
un poder legislativo, y el poder legislativo es hacer las leyes, y el rey no se las hace a su gusto, sino que ahora va a ser las Cortes unicamerales las que van a legislar, las que van a hacer las leyes. Por lo tanto, las leyes no están hechas a gusto del que manda, del que mandaba antes, el monarca absoluto, sino que van a estar hechas por los distintos partidos políticos que configuran una constitución. Entonces tenemos el legislativo, que lo tiene el rey con las Cortes, el ejecutivo, el rey y sus ministros, y el judicial, unos tribunales especiales. Por lo tanto, en lugar de concentración de poderes como hay en la monarquía absoluta, hay una separación de poderes. Mirad, aquí hay algo importante. El tipo de sufragio no quiere decir rezar por el alma de alguien, sino que el tipo de sufragio sabéis que puede ser de dos tipos: sufragio universal y sufragio censitario. El sufragio universal es cada persona un voto. Sufragio censitario es el restringido. Aquí, aunque se diga sufragio universal, no es verdad. Se dice universal por la época que es. Primero es universal masculino, por lo tanto se margina ya a las mujeres. Os vuelvo a recordar que la mujer aquí en España no vota hasta el siglo XX, a partir de la Segunda República. Empezaron a recordar también a finales del siglo XIX, esto lo habéis estudiado en otros cursos, los movimientos sufragistas en los que las mujeres empezaron a pedir el voto femenino. Y es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando en el resto de países europeos empezó también a votar la mujer. Por lo tanto, aquí te dice sufragio universal, pero no es verdad, porque se margina a las mujeres. Se margina también a los esclavos de América, porque os recuerdo que esta Constitución tiene que servir para España, pero también para las colonias americanas, que todavía tenemos toda América Latina, que prácticamente no se ha perdido. Luego dice, para votar y ser votado, para votar se necesita ser mayor, sí que es el sufragio universal, y se necesita ser mayor de 25 años. Pero mirar, aquí aunque no lo especifique, porque esto está sacado de libros, para ser votado tienes que tener una renta per cápita muy alta. Por lo tanto, es una minoría de gente lo que puede ser votado. Por lo tanto, el voto universal masculino para el que vota. Pero para ser votado y poder ser diputado de esas Cortes unicamerales, tienes que tener una renta alta. Por lo tanto, el voto ahí es censitario. No sé si lo entendéis. Te dice universal porque puede votar los mayores de 25 años. Se margina, por ejemplo, a los esclavos que todavía hay en América, y se margina también a las mujeres. Por lo tanto, universal del todo no es. Y luego es censitario para votar a las personas que pueden ser diputados a Cortes, es decir, los que nos van a representar en las Cortes. Por lo tanto, es ahí raro ese tipo de voto. Universal con cierto interrogante. Luego mirar los derechos fundamentales. Algo importante es que vosotros lo sabéis por las constituciones que habéis estudiado en primero de bachillerato, que lo primero que hacen cuando la independencia de Estados Unidos y se va a elaborar una constitución es la declaración solemne de los derechos y deberes fundamentales del individuo. Pues aquí no se consagra una lista muy larga en el texto de derechos fundamentales. Está implícito a lo largo de toda la Constitución. Hay algunos derechos fundamentales, como por ejemplo libertad de prensa, libertad de asociación, pero el derecho a la propiedad, pero no hay una lista larga al principio de la Constitución. Lo que sí que hay ciertos derechos y libertades que son importantes. Luego también es importante pues, saber en qué momento se elaboró. Como hemos visto al principio, se elaboró en plena Guerra de la Independencia, fue promulgada por las Cortes,
en el año 1812 y es la más larga de todas las constituciones porque consta de 384 artículos. Vamos a ver otros aspectos importantes de esa Constitución de 1812. Mirar, el Estado era unitario y centralizado. Es decir, no existían autonomías. La palabra autonomía es excesivamente moderna, pero vosotros sabéis que en la época de la Casa de Austria no estaba España totalmente unificada, existían reinos, existía la corona de Castilla, existía la corona de Aragón, existía también Nápoles, Sicilia, no había una política centralizadora. Cada reino tenía sus leyes, sus costumbres, incluso hasta sus propias monedas. Llegan los Borbones con Felipe V y por los decretos de Nueva Planta, pues también se impuso una política centralizadora. Es decir, todos los antiguos reinos tuvieron las mismas leyes que Castilla. Pues ahora, en la Constitución de 1812, se va a imponer ese tipo de Estado, un Estado unitario y centralizado. Centralizado quiere decir que todas las regiones de España se divide en provincias y todas las provincias de España tienen las mismas leyes, las mismas costumbres y las obligaciones y derechos. No ocurre como ahora, que sabéis que en lugar de un Estado centralizado es un Estado descentralizado. Se hicieron también reformas en el ámbito social. Por ejemplo, desaparecen los privilegios de la nobleza y del clero. Establecen una nueva concepción de la propiedad privada. Esta debía de ser libre y plena. Esto se pone la idea de la propiedad amortizada o vinculante. Mirad, ahora estamos hablando del reinado de Isabel II. Y en el reinado de Isabel II hemos visto que en la minoría de edad, en la regencia de María Cristina, un señor, presidente de gobierno y anteriormente había sido ministro de Hacienda, llamado Mendizábal, impone lo que se llama desamortización eclesiástica, ¿no? Bueno, pues la desamortización no es algo nuevo del reinado de Isabel II, sino que ya en épocas de la guerra contra Francia, el ministro Godoy, incluso antes, en la época de Carlos III, se intentó hacer tenues desamortizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues es algo muy importante. La tierra en el antiguo régimen pertenecía normalmente a la nobleza, había muy poca propiedad libre. La tierra en su mayoría pertenecía a la nobleza y al clero. Y eran tierras amortizadas o vinculadas. Recordar que, por ejemplo, las tierras de la nobleza y incluso de las del clero no se podían dividir, ni repartir, ni regalar, ni enajenar. Eran tierras que tenían que pasar, en los nobles, tenían que pasar al hijo mayor. Es lo que se le llamaba el mayorazgo. Y las tierras de la iglesia y de los monasterios tenían que pasar íntegras al resto de la congregación. Por lo tanto, eran tierras que podíamos llamar de manos muertas porque estaban poco trabajadas. Los nobles trabajaban solamente el trozo de tierra que le era necesario, pero no estaban en explotación. Lo que quieren una reforma moderna es que la tierra sea libre y plena. Entonces, por la Constitución del año 1812, pues estas tierras que eran amortizadas o vinculantes quieren hacer propiedad libre, por lo tanto se empieza a decretar las desamortizaciones. Recordarlo bien porque luego tenéis un tema que es el de la desamortización eclesiástica y civil, eclesiástica con Mendizábal y civil con Madoz,
que se hacen en el reinado de Isabel II, pero sin embargo ya se había planteado esto en la primera Constitución española, que es en la Constitución del año 1812. Se establece también el servicio militar obligatorio, se establece la enseñanza primaria pública y obligatoria, se suprimió el Tribunal de la Inquisición, recordar que lo habían impuesto los reyes católicos, y se crea también un ejército nacional. Se creó también la milicia nacional, que era como una especie de milicia formada por civiles para proteger la Constitución, y que luego se va a encargar también del orden y de la disciplina. Vamos a ir viendo la conclusión. ¿Qué se pretendía con esta Constitución? Ahí estáis viendo un dibujo en el que se está estudiando o aprobando ya, sancionando la Constitución, aunque para sancionarla tiene que venir Fernando VII, que luego ya veremos qué ocurre con él. Mirad, lo que se pretendía con esta Constitución es lo que se pretende con toda Constitución: acabar con la monarquía absoluta, que haya igualdad jurídica de los ciudadanos. Antes, recordar que unos son juzgados por los nobles, otros por el clero, otros las tierras de realengo, y sin embargo ahora va a haber igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Desaparición de los privilegios de clase, que haya igualdad y los mismos derechos para todos los ciudadanos. Y se acabó ante esta igualdad jurídica también con los privilegios territoriales que tenían los vascos y navarros. Lo que se pretendía fue acabar con el antiguo régimen y crear un Estado liberal y moderno de derecho. Lo que pasa es que esta Constitución es una pena, pero casi nunca, aunque os pongo ahí, nunca estuvo en vigor, casi nunca estuvo en vigor. Vamos a ver por qué. Mirad, en 1812 no se pudo aplicar bien porque España estaba ocupada casi en su totalidad, menos en Cádiz, por los franceses. Cuando termina la guerra y llega Fernando VII al poder, por el Tratado de Valenciennes, hay un grupo de nobles que le presentaron, un 69 diputados, que le presentaron el manifiesto de los persas, en el que le solicitaban en cierto modo que volviera al absolutismo, y además la mayoría de gente no se había enterado porque no están los medios de comunicación como en la época actual, y lógicamente la mayoría de gente no era partidaria de la Constitución porque ni se habían enterado que estaban elaborando una Constitución. Entonces empezaron Fernando VII, incluso muy movidos por la gente que solicitaba que volviera al absolutismo, y además porque él estaba convencido, abole, no sanciona la Constitución, es más, la suprime y empieza a gobernar la primera etapa como un monarca absoluto. Recordar que el reinado de Fernando VII se divide en 3 etapas, y en la primera etapa, que va del año 1814, cuando regresa por el Tratado de Valenciennes, a 1820, gobernó como un monarca absoluto y abolió, por lo tanto, todo lo que es la Constitución. Luego hay una etapa en la que hay montones de pronunciamientos militares dado por liberales para que imponga la Constitución, y uno de ellos, recordar el del comandante Riego, que se iba a América para acabar con las sublevaciones de las colonias de América que se estaban empezando a independizar, que le hacen que apruebe la Constitución. En lugar de irse a América, da un grito: viva la Constitución, le secundan en el resto de España, y Fernando VII no tiene más remedio que aplicar la Constitución. Entonces, la segunda etapa es el trienio constitucional del año 1820 y 23. Lo que ocurre que en esta etapa, recordar, pues tampoco se aplica excesivamente la Constitución, porque los liberales se empiezan a dividir. Por un lado, los moderados piensan que la Constitución quieren un corrimiento más hacia la derecha, y en lugar de cortes unicamerales, pues quieren, por ejemplo, cortes unicamerales. Y lo he dicho al revés: en lugar de cortes unicamerales,
quieren cortes bicamerales, con un Congreso y un Senado. Y los progresistas, pues lo que quieren es un corrimiento hacia la izquierda. Hay algo que no hemos dicho, y es que, por ejemplo, esta Constitución es una Constitución muy liberal. Daos cuenta que se habla de soberanía nacional, hay una separación de poderes, y esta Constitución, desde el punto de vista religioso, ahí no lo he puesto, pero se mantiene la confesionalidad. La religión oficial es la católica, apostólica, romana, y además prohíbe otras religiones. Por lo tanto, para los progresistas, esta Constitución era muy conservadora y quieren un corrimiento de la Constitución hacia la izquierda. Es esto lo que da motivo a que en un trienio 1820-23 se aplica la Constitución, pero prácticamente están discutiendo también, y es lo que dio tiempo a que Fernando VII conspirase para que volviese a restaurarlo como monarca absoluto.